Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Artur y sean bienvenidos una vez más a este canal. A los que son nuevos, ya sé que parezco disco rayado, recuerden que hay una serie de videos de dominicanos destacados en el extranjero. Ya tenemos más de 20 videos. Vayan a darse una vuelta porque están bombita. Les dejo el último por aquí arriba. El día de hoy vamos a hablar de un actor de origen dominicano que nos hizo reír muchísimo y por muchos años. Lo increíble de esto es que la mayoría de personas no sabían que era de origen dominicano. Y mucho peor, el triste final que tuvo este actor. Quédate que el día de hoy vamos a hablar de Bienvenido Roca. Qué vergüenza, Pánfilo. Te volvieron a quebrar en el examen. ¿Y cómo no me iban a quebrar si me hicieron la misma pregunta que me hicieron el año pasado, papá? Y se divertirán. Bienvenido Roca hizo reír a muchos con sus ocurrencias a través del programa venezolano Bienvenidos, uno de los más populares de América Latina. Bienvenido Roca interpretó memorables personajes, pero que pocos saben que era dominicano. Nacido en Santo Domingo en 1932, vivió desde su infancia en Venezuela, donde realizó varios papeles en telenovelas y programas de televisión. Sus papeles más importantes fueron los que realizó en el programa justamente Bienvenidos, donde permaneció por 20 años en el programa, destacándose por su buen humor y gran carisma. Fue el único actor en estar presente en todas las temporadas desde el 1982 hasta el 2001 en Venevisión y 2002 en Televen. Bienvenido Roca nació en el 1932 en la cercanía del hipódromo Perla-Antillana. Era un hipódromo ubicado en la ciudad de Santo Domingo en el sector de Ensanche La Fe. Hoy en día en ese lugar se encuentra el Hospital General de la Plaza de la Salud. En este lugar existían establos de caballos en el Bronx de Cristo Rey. Uno de esos establos más cercanos es donde hoy se encuentra la ruina de la antigua parroquia de Cristo Rey o el famoso Centro Juvenil de Cristo Rey. Este sector en su mayoría fue poblado por empleados de dicho hipódromo. Sorprendentemente, a casi todos los venezolanos que he conocido aquí en México, la primera pregunta que le hago: ¿llegaste a ver a Bienvenidos? El loco Hugo, que no sé qué. Y me dicen que no. No sé por qué me da la impresión de que Bienvenidos era prácticamente nuestra opción de las 12 y no todo el mundo veía ese tipo de programas. Lo mismo que ocurre con El Chavo del Ocho aquí en México. Y a pesar de ser un actor súper reconocido en toda Latinoamérica, pasó una etapa de su vida, los últimos años de su vida, de una forma en que nadie le gustaría vivir o pasar. Fue internado en el Hospital Psiquiátrico de Maracaibo, donde intentó suicidarse varias veces, aunque posteriormente, tras su fallecimiento de manera natural, se le detectó que padecía de leucemia, aplasia medular, tuberculosis y trastorno bipolar. Cabe mencionar que a pesar de que tenía trastorno bipolar, nunca dio indicios de agresividad. Al contrario, era una persona muy amable, calmada y jovial. A pesar de su popularidad, los últimos días del cómico se caracterizaron por una carencia absoluta. Luego, una tragedia que ocurrió en diciembre de 1999 con los deslaves en el estado Vargas, en el 2008 intentó desvivirse tras cortarse las venas. En total fueron 3 intentos de desvivo. No tenía familiares que se acercaran a cuidarlo, ni mucho menos sus amigos de actuación. Yo no quiero morir aquí, quiero que me lleven a mi casa, expresaba el actor. Tras permanecer casi 11 años abrazado por la soledad que sentía en su interior y por las múltiples enfermedades que padecía. El actor falleció a las 5 de la mañana en el Hospital Central de Maracaibo, lugar donde estaba internado desde hacía un mes y que se convirtió en su penúltima morada. Quienes estuvieron con él estas 4 semanas recuerdan las últimas palabras que mencionó: yo no quiero morir aquí, quiero que me lleven a mi casa. Su casa, entre comillas, no era Santo Domingo en República Dominicana, su país natal, ni tampoco era Caracas, la capital de Venezuela, donde Bienvenido se desarrolló profesionalmente y llegó a ser un reconocido artista del programa de comedia Bienvenidos, transmitido por Venevisión y dirigido por el también intérprete Miguel Ángel Landa. Bienvenido se refería a la casa donde estuvo desde el 2003, lo que llamaba el hogar, que no era otro más que el Hospital Psiquiátrico de Maracaibo, sitio que lo albergó durante 7 años, luego de que las autoridades de la Policía Municipal lo hallaran en situación de indigencia en la terminal de la capital zuliana. Así lo contó Douglas Romero, director del psiquiátrico, quien preparó junto a Giovanni Pirela, director de Servicios, Mercados y Cementerios Públicos Municipales de la Alcaldía de Maracaibo, Maritza Otero, consultora jurídica del referido servicio, y Nerio Borges, ecónomo del Cementerio San Sebastián, el sepelio para otorgarle una digna sepultura a quien fue un destacado comediante en el país.
En sus últimos meses de vida no comía ni hablaba con nadie. Lamentablemente nunca recibió ayuda de ninguno de sus compañeros de trabajo ni de sus familiares, por lo que el hospital fue su único hogar. Incluso llegó a pesar unos 50 kilogramos y como no poseía documentos personales ni ningún tipo de identificación, se desconocía su edad exacta. Finalmente, luego de muchos años de soledad, el actor Bienvenido Roca falleció la mañana del 13 de octubre del 2010 a las 5 de la mañana con aproximadamente 78 años de edad. Aproximadamente a las 2 de la tarde del mismo 13 de octubre, un nicho de un columbario del cementerio de San Sebastián, ubicado en la vía a la Concepción, se convirtió en la última morada de Bienvenido. Solamente unas 10 personas asistieron al sepelio, entre médicos y personal del psiquiátrico. También le acompañó una mujer con quien cultivó una linda amistad luego de conocerla en las calles de la ciudad. La muerte del actor pasó desapercibida, dado que Venezuela, como el resto del mundo, estaba pendiente al rescate de los 33 mineros de la mina de San José en el norte de Chile. Años atrás, cuando el ex intérprete del Canal de la Colina halló un refugio en el psiquiátrico, ingresó a rehabilitación donde hizo obras teatrales, leyó novelas y cantó boleros. En aquel momento, Bienvenido salía y regresaba a la institución, pero en sus andanzas por las calles de Maracaibo buscaba algunas parejas y les cantaba boleros por $1, con cuyo dinero compraba algunos alimentos que le gustaban. Así fue como conoció a la referida mujer que lo visitó en su último adiós, o tal vez fue ella quien lo conoció a él. Un día Bienvenido hacía su show por la avenida Milagro cuando de repente la fémina lo observó y se percató de que él era el famoso Bienvenido Roca. A partir de ahí, la mujer lo visitó constantemente en el recinto y lo ayudó en todo lo que estuvo a su alcance. Esa fue la última amistad que él cultivó. Las almas bondadosas que lo cuidaron en el psiquiátrico recordaban uno de sus deseos que no pudieron cumplir. De aquí no me quiero ir, deseo morir aquí, porque es el único lugar que me ha acogido y tratado bien. ¿Conocían ustedes la historia de este gran actor Bienvenido Roca? Que yo desde niño lo veía, yo me reía muchísimo. Literal, no había un episodio de Bienvenidos que yo no viera. Y por mi mente nunca pasó que este actor era de origen dominicano. Lo que más me duele y más me pesa es que tuvo un final tan triste, donde ninguno de sus familiares o conocidos de su trabajo pudieron ayudarle, echarle la mano. Yo al menos espero que se haya ido conforme, porque sus acciones y legado que dejó aquí en esta tierra siempre seguirá con su sello en la historia de toda América Latina. Si eras de los dominicanos que ya lo conocía, déjame en los comentarios, así más o menos tengo una idea de cuántos lo conocían y cuánto no. Recuerden que la forma más sencilla, barata y práctica de ayudar que este canal crezca es compartiendo los videos, dándole like y dejando un comentario, tan simple como si ya sabía o no sabía. Esta actividad hace que YouTube entienda que es un video que ha gustado y se lo comparte a más personas. Así que recuerda compartirlo, darle like si te gustó y sin más, nos vemos en la próxima.